¿cómo están? Muy buenas tardes. Qué gusto que nos acompañen en una emisión más de la UNAM Responde. Gracias a todos ustedes que nos acompañan día con día. Los saludamos y les presentamos durante los siguientes minutos una buena dosis de información, pero también una buena dosis de optimismo para afrontar esta situación que estamos viviendo. Hasta el día de ayer en nuestro país se han registrado 180,550 contagios activos, así como 140,704 decesos, cifras evidentemente preocupantes y lamentables para cada una de las familias que están atravesando esta situación, y esto nos lleva a conocer, les platico enseguida cómo está este semáforo epidemiológico que nos da un panorama de cuál es la situación de riesgo en cada uno de los estados. Hasta este momento, la Ciudad de México y el Estado de México, junto con otros 8 estados, permanecen en color rojo, mientras que 19 se encuentran en color naranja, 2 más en amarillo y únicamente 1, Campeche, se encuentra en color verde, lo que significa que debemos seguir atendiendo todas estas medidas de higiene y de distanciamiento que ya conocemos, y la principal recomendación es quedarnos en casa y salir únicamente si es indispensable. Esta tarde estaremos hablando sobre COVID y elecciones que se estarán llevando próximamente en nuestro país, pero antes comenzamos con la reflexión del doctor Carlos Rosales, quien esta tarde nos acerca a la vacuna de Pfizer, nos habla sobre su seguridad y también sobre algunas de las posibles reacciones alérgicas como parte de los efectos secundarios. Vamos a escucharlo. Buenas tardes, doctor. Gracias, Rosa. Muy buenas tardes a todos. Nuestro público quiere saber cuál es la situación de las vacunas y si son seguras. Bueno, hay aproximadamente media docena de vacunas que están en fase clínica 3 y se siguen desarrollando. La vacuna de la compañía Pfizer ha sido aprobada para su uso de emergencia en Estados Unidos, el Reino Unido y también en México. Esta vacuna consiste en una molécula de RNA que, al introducirse en el cuerpo, hace que nuestras propias células fabriquen las proteínas del virus, y de esta manera el sistema inmunológico la reconoce y se genera protección. La vacuna de la compañía Pfizer es la que se está aplicando actualmente a las personas del sector salud. Hasta donde podemos saber, la vacuna es muy segura. Ha habido muy pocos casos de personas que muestran efectos secundarios o adversos. El principal es reacciones de tipo alérgico. Por lo tanto, se ha recomendado que las personas que tienen alergia no se apliquen la vacuna por ahora, o bien que lo hagan bajo estricta supervisión médica. Otras personas que tienen problemas con el sistema inmunológico, con enfermedades como lupus o alguna otra inmunodeficiencia, preguntan si es seguro aplicarse la vacuna. En estos casos, la vacuna probablemente no va a funcionar bien porque la persona tiene un sistema inmunológico débil. Sin embargo, la vacuna es segura ya que no lleva un agente infeccioso, y lo más probable es que si se vacuna no le haga daño, pero tampoco va a ayudarle a generar inmunidad. En todos los casos, hay que seguir las estrictas recomendaciones del sector salud. Mientras tanto, cuídese mucho y tratemos todos de evitar más infecciones. Muchas gracias. Regresamos con Rosa al estudio de TV UNAM. Pues ahí está esta información relevante con respecto a la vacuna, que hasta este momento es la única que se aplica en nuestro país. Es momento de nuestra entrevista. Sabemos que el próximo 6 de junio se llevarán a cabo en México las que son consideradas las elecciones más grandes y complejas, esto por el número de candidatos que se estarán eligiendo. Se estarán eligiendo 21,000 cargos de elección popular. ¿Qué significa esto en medio de una situación de pandemia? Para entender cómo se están dando las cosas en este momento y cuáles son las expectativas para el próximo mes de junio e incluso después de que se lleven a cabo estas elecciones, me da gusto saludar esta tarde aquí en la UNAM Responde al doctor Pedro Isnardo de la Cruz, quien es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por nuestra Universidad Nacional Autónoma de México y también es el coordinador de investigación de la Escuela Nacional de Trabajo Social de nuestra universidad. Doctor, un gusto que esté aquí con nosotros en la UNAM Responde. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, un honor. Ojalá pueda ser productiva en lo que comentemos, en lo que podamos aportar, y encantado de estar en un programa tan importante.
Pues muchas gracias, doctor, por estar aquí. Seguramente todo lo que nos diga será de utilidad. Y quisiera comenzar por ahí. Bueno, sabemos que en nuestro país pues hay temas con los que se deben tratar constantemente cuando estamos hablando de elecciones, como son el abstencionismo, la credibilidad, la organización. Y este 2021 tiene además un factor extraordinario, que es esta pandemia por COVID-19. ¿Qué papel está jugando ya en estas elecciones esta situación de crisis de salud, doctor? Un papel muy importante, porque el contexto de la pandemia supone desafíos no solamente inadvertidos, muchos de ellos incluso que no están siendo pauta de otro tipo de actuación por parte de autoridades, por parte de responsables de generar protocolos, y a su vez por parte de instituciones diversas, sobre todo a escala local y regional. Y además por el nivel de responsabilidad de Estado que supone la pandemia. Es decir, pongamos un ejemplo, Rosa. ¿Qué tanto esto debe protegerse o no al elector para acudir y depositar su voto físicamente? Por este contexto, dado que estamos todavía en un ciclo donde es evidente que entre el proceso de infección masivo y por definición anónimo, y a su vez las tragedias que contrae la pandemia, y por lo tanto el ciclo de vacunación paralelo que se está buscando impulsar, que por cierto se va a detener las próximas semanas y se va a reanudar hasta que la producción de Pfizer, y a su vez hasta que el universo de vacunas disponibles en el mercado mundial, al que México en particular ha buscado tener acceso, esté garantizado y pueda estar dentro del stock nacional, y por lo tanto involucrar el sistema de distribución, de aplicación de las mismas, hasta dónde es posible garantizar que estos procesos, tanto de infección, ¿sí?, de abierta tragedia nacional en particular estamos enfrentando por esta crisis pandémica, y a su vez el tema de vacunación, puedan no ser un factor que propicie nuevos problemas para la ciudadanía y particularmente para los electores. Entonces, esto me parece un tema de responsabilidad, porque por ahora, por ejemplo, está el tema que parece menor, pero que pone al INE en una abierta y a la presidencia de la República en un proceso de abierto conflicto político respecto a si las mañaneras deben suspenderse, respecto a la interpretación presidencial de que es una censura, respecto a la potencial resolución del Tribunal Electoral con esta situación. Y esto a su vez puede escalar a los niveles de los gobiernos estatales y locales, que ven en la presidencia pues un ejemplo a seguir o no, y van a ver o no en la propia tesitura de esta comunicación política para los electores un hilo fino más de qué debe hacerse en estas circunstancias. Dice el INE respecto a la imparcialidad que deben preservar las autoridades públicas, pero dice la presidencia respecto a la libertad de expresión y de información que a su vez deben de tener todos los actores de la República. Entonces, estos hilos a los que me refiero: uno, el ciclo pandémico que sigue haciendo su daño; dos, el ciclo electoral que debe no ser un factor de riesgo para la ciudadanía; y tres, las divisiones que muestran las instituciones del Estado mexicano, pues son ciclos de desencuentro, son ciclos de desaliento, son ciclos que muestran, ¿sí?, que nos hace falta un gran trabajo de corresponsabilidad. Y ese trabajo de corresponsabilidad supondría a su vez que es necesario construir
procesos de participación electoral. Como muy bien señalabas al inicio de la sesión, de nuestra conversación, ¿sí? 15 gobernaturas están en juego, 30 congresos locales, 2,000 ayuntamientos, la renovación de 500 diputados plurinominales y de mayoría relativa. Esto es todo un nuevo cosmos institucional que se va a renovar en el país. Esto supone movilización de recursos, supone movilización de electores, supone riesgos en los procesos mismos de la campaña. Y de alguna manera creo que COVID nos interpela, nos cuestiona si estamos listos para construir una democracia directa, virtual, diferente. En buena medida, COVID trae consigo desmovilización. Un poco el énfasis, si me permites un eslogan pues informal, es no te muevas para poder protegerte. Pues justo las campañas suponen lo contrario y ponen una convocatoria a moverse, tanto en los candidatos, en sus equipos de campaña, en toda la estructura organizacional que va a atender de viva voz y va a atender al ciudadano, o supone una infraestructura de sanitaria, de protección para los funcionarios de casillas, pero también para los ciudadanos que se van a exponer. Y hoy hemos visto cómo se han relajado estas medidas por múltiples factores, ¿no? El tema de la distancia, el tema de la convivencia en lugares, espacios públicos, en lugares de convivencia, en lugares en restaurantes, o sea, ya va empezando los actores mismos a buscar también por evidentes causas y apremios económicos y de negocios, empezamos a relajar estas medidas porque justo no hay una consonancia, ¿sí?, entre los actores de la República y un sistema de corresponsabilidad social a la altura de lo que se está presentando. Es decir, no terminamos del primero o segundo, como queramos llamarle, el confinamiento, no terminamos de respetar el semáforo epidemiológico por el propio tema de la credibilidad del mismo, ¿no?, ante todos y ante las propias instancias gubernamentales, etcétera, etcétera, y ya vamos a un proceso electoral constitucional que va a tener sus propias exigencias, sus propios desafíos, y tengo la impresión, nuevos riesgos para los ciudadanos, dado lo que se ha presentado en este ciclo relativo de cerca de un año ya, de cansancio social, de hartazgo, de disciplina en muchos sentidos, pero también de una especie como de búsqueda de salidas a estos escenarios que implican el confinamiento, que implican el aislamiento, ¿sí? Y bueno, no sé si eso ayude a comprender parte de lo que estamos enfrentando. Sí, claro, por supuesto, nos puso sobre la mesa todos esos temas que intentaremos ir abordando un poquito más a detalle con respecto a los actores y también a los factores que están involucrados en unas elecciones como las que se están planeando en nuestro país para el próximo 6 de junio. Doctor, en este sentido me gustaría que nos ayudara a entender el COVID, vamos, es un tema que está no solamente en términos médicos, sino en temas sociales y, por supuesto, se vuelve también un tema político. ¿Qué tan prudente es esto? ¿Qué tan correcto es esto? Porque si estamos en medio de un proceso electoral, me gustaría que nos ayudara a entender qué papel va jugando en cada una de las etapas. Si bien las elecciones, cuando vamos a acudir a las urnas, son el próximo 6 de junio, estamos ya en unas etapas previas. Ayúdenos a entender en qué consisten estas etapas de preparación para las elecciones y qué papel está jugando las decisiones que se toman o no con respecto a la COVID-19. Ahorita estamos en un proceso de conformación de alianzas. Recordemos que Morena en particular se ha buscado aliarse con el Partido Verde Ecologista y tiene alianzas tácticas, alianzas de facto, alianzas comprometidas con las nuevas figuras nacionales de asociación, ¿sí?, que se han aprobado, entre ellas Fuerza Social, ¿sí?
Y en el caso de otros partidos, sobre todo el PRI, por ejemplo, ha logrado una, una alianza con la revolución de la Revolución Democrática, ¿sí? Y el Partido Acción Nacional, sobre todo en un universo delimitado de distritos, no mayor a los 300 distritos electorales. Esto supone que en realidad la disputa puede llegar a un proceso de polarización política mayor, es decir, un papel donde el presidente juegue un lugar especial en la campaña. Esto es parte de lo que el INE pretende impedir, ¿no? Que las autoridades, entre otras la presidencia, sea un actor que pueda inclinar la balanza desde sus posicionamientos públicos, ¿no? Por lo menos en el cuaderno, en la tesitura constitucional, esa es la pretensión. Un segundo momento tiene que ver con la selección de candidatos. Recordemos que Morena en particular es donde se disputa la hegemonía política del 2021, de la elección federal, pues es lo más codiciado, ¿no? El imaginario de garantía de éxito político para llegar a un cargo, pues es justamente Morena, ¿no? ¿Hasta dónde esto es posible? Bueno, hay una disputa en varios estados, en particular en Michoacán, en Sinaloa, en Guerrero, por afianzar o no los procesos donde las encuestas se acreditan como el método más eficaz y el más aceptado al interior de los procesos internos para la selección de candidatos. Esto no va a ser fácil para Morena mismo, porque Morena sigue siendo sobre todo un movimiento más que un partido. Dejó de construir una estela, un proceso estructurado, un proceso, yo diría, menos enconado para construir un liderazgo nacional y para construirse como partido hegemónico. Esto puede complicar el proyecto del presidente López Obrador en su momento si Morena no logra la mayoría en el Congreso, ¿sí? Es una mayoría que supondría al menos tres aspectos. Le permitiría que el presidente pueda seguir impulsando sus programas sociales desde la 4T, la aprobación presupuestal en la lógica de las prioridades que suponga la presidencia y sobre todo reformar la Constitución. Por eso es muy importante la elección federal del 2021. Y en Doctor, ese sentido, adelante. no, pero es que nos queda poco tiempo para terminar esta entrevista, ya se ve el tiempo volando, y quisiera hacerle una pregunta con respecto a los retos a todos los niveles y el papel de la digitalización y cómo lograr que todo se lleve a cabo en tiempo y forma cuando efectivamente la recomendación principal es el distanciamiento. ¿Cuáles son los retos, digamos, para las votaciones, las otras alternativas para votar que no sea de forma presencial? ¿Qué papel está jugando la digitalización en tiempos de pandemia y elecciones? Yo lo pongo en términos de modelo y de desafío, Rosa. Es una pregunta clave. Justo el presupuesto destinado para el INE, para la Organización Nacional de la Elección, sería, a mi juicio, relativamente administrable a favor de los propios electores, con la construcción de un modelo corresponsable de democracia electoral digital. Yo sí creo que es necesario proteger a los ciudadanos, proteger al electorado, proteger a los candidatos y las candidatas, generar un sistema de cuidado para los funcionarios de casillas que van a ser insaculados y que van a ser parte de este proceso, pero sobre todo generar algún proceso alterno de confirmación de democracia digital, es decir, que haya una insaculación alterna, selectiva, que permita no solamente crear ciertos escenarios de presencia, tanto virtual y física, selectivos, ¿sí? En las diversas regiones y en las localidades, para que esta infraestructura y esta presencia institucional del INE pueda garantizar que voten todos,
tanto a nivel presencial, ordenada, y que no sea una fuente de riesgos, ¿sí?, de infección. Y a su vez, un sistema de convocatoria a candidatos y candidatas, donde puedan haber debates digitales, donde pueda corroborarse la presencia digital, y cuando no sea posible corroborar esta presencia digital, llegar a los electores vía física para garantizar su posible disposición tanto a votar como a ser votado. Y esto, creo, insisto, es un desafío que puede ser un oxígeno total presupuestal bajo cómo están las cosas, si se dirime, si se establece una infraestructura digital de atención, de seguimiento de las campañas, de las candidaturas, de los debates, de la jornada electoral misma, bajo otras lógicas que impone en principio este contexto pandémico. Un proceso histórico a todas luces, doctor, y para terminar, nos queda un minutito y me gustaría preguntarle cuáles son las expectativas. ¿Qué sucederá el próximo 6 de junio con respecto a la participación de todos los actores a nivel de votantes, a nivel de candidatos y también de autoridades? ¿Y cuál es lo que podríamos suponer que sucederá después de estas elecciones? Mire, como el tema de fondo es la desmovilización, la no deliberación pública de los asuntos, de las prioridades, de lo que debemos hacer, y la pandemia viene todavía a poner un telar adicional en esa misma lógica, quienes van a ganar son nuevamente el voto duro y el abstencionismo, es decir, aquellos partidos aliados o a nivel individual, o aquellos candidatos que a nivel local, regional, o aquellos que tienen financiamiento para movilizar y para lograr conquistar por todas las vías posibles que ya conocemos de minas de sal de nuestro sistema electoral, la presencia y la votación efectiva de electores. Y esto supone pues que veremos nuevamente candidatas, candidatos que son prestanombres, que pertenecen o no a financiamientos del narcotráfico, que están o no apadrinados por los mismos grupos empoderados a nivel local y regional, que tienen o no intereses inconfesos, etcétera, etcétera. Es decir, nos hace mucha falta para madurar como ciudadanos demócratas y como actores y gobiernos demócratas en muchos sentidos. Pues estaremos atentos a lo que ocurre durante las siguientes semanas, durante los siguientes meses. Una característica importante es que se encuentran registrados en esta elección 95 millones de electores, un hecho inédito en nuestro país. Estaremos viendo qué sucede el próximo 6 de junio. Nos vamos con muchas reflexiones. Doctor Pedro Isnardo de la Cruz, doctor en Ciencias Políticas y Sociales de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias por estos minutos y por esta información. Nos llevamos algunas otras reflexiones. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por concederme esta entrevista y un saludo a su audiencia. Pues muchas gracias, doctor. Seguimos atentos a lo que ocurra con estas elecciones en donde se estarán eligiendo más de 21,000 cargos públicos. Una elección, como bien se dice, compleja e inédita en nuestro país. Veamos qué sucede durante las próximas semanas y cuál es el papel que juega esta pandemia en todos los sentidos. Y bueno, es momento de ir enseguida a conocer sobre poesía, sobre algunas convocatorias, sobre también escritoras mexicanas. De esto nos habla enseguida Anel en Si leo no me encierro. Hola, bienvenidos. Este es un espacio para la literatura y el fomento a la lectura. La primera recomendación de esta semana es una invitación a participar en el concurso Punto de Partida número 52. Esta revista, fundada en 1966 por nuestra queridísima Margot Glantz, es un espacio donde los escritores y artistas gráficos pueden dar a conocer su trabajo. Hasta ahora se han premiado 8 categorías: crónica, cuento, cuento breve, ensayo, fotografía, gráfica, poesía y traducción literaria, pero a partir de este año premiaremos también la categoría de narrativa gráfica. Siga las bases, por favor, en las redes y su página. Por otra parte, va una recomendación a conocer más sobre la obra de Verónica Gerber, una autora mexicana arriesgada y polifacética que combina las artes visuales y la escritura en un diálogo en el que la poesía deviene en imagen y palabra a la vez.
Vale la pena ver la charla que tuvo con Alejandra Saavedra, la coordinadora de la Cátedra Carlos Fuentes de Literatura Hispanoamericana, en la que hablaron sobre radiación y contaminación en La compañía y Otro día, poemas sintéticos. Entre otros libros de Verónica Gerber también está Conjunto vacío, Palabras migrantes y Los hablantes. Además, desde luego, ha expuesto su obra en galerías y museos. Esta charla está en nuestro canal de YouTube. Finalmente, el Periódico de Poesía publica esta semana una entrevista de Víctor Vimos con el español Miguel Casado, uno de los críticos de poesía más destacados actualmente, además de ser autor y traductor de poesía. Aquí unos cuantos versos de Miguel Casado en su libro Tienda de fieltro. La rama en el ojo, como en el árbol desnuda que el viento bambolea. Sube y baja con el viento, azota misteriosamente, se la ve desde un sótano al pie de una escalera. Recuerde, si leo no me encierro, sigámonos cuidando en casa, nos vemos el próximo lunes con más recomendaciones de literatura y de fomento a la lectura. Y también podemos leerlos a través de Facebook, de Twitter, de Instagram. Recuerden que seguimos recibiendo todas sus dudas y sus comentarios a través de nuestras redes sociales y también a través de los números de WhatsApp que ustedes ya conocen y que están apareciendo en nuestra pantalla. Gracias a ustedes por seguirnos todos los días, gracias a todos los que lo hacen posible esta transmisión día con día. Y pues tenemos una cita mañana aquí en la UNAM Responde a las 2:30 de la tarde. Adiós.